Ahí va, ya comí la imagen. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Difunta Argentina aquí por Difusión Parlante. Hoy vamos a hablar del caso del señor, al cual ya estamos viendo. Se trata de Claudio Javier Gil. No puedo describir realmente en una sola palabra a esta persona. Sus conocidos, si es que tenía, le decían el Curi. Esta persona que están viendo en la imagen fue un caso muy complejo. Anteriormente hemos hablado sobre el cazador de mariposas. Un caso que estaba envuelto en la ciudad de Buenos Aires como un caso de odio. Y esto es parecido. Claudio Javier Gil, el Curi o el Gallo, nació el 3 de diciembre de 1972 en San Juan. No se sabe mucho de su infancia, pero se sabe que antes de los 20 años, casi en los 20 años, ahí por el año 1991, fue preso por 9 años bajo los delitos de robo de automotores y de privación ilegítima de la libertad. Esta persona, que ya a esa época medía algo así como 1,87, era una persona alta, con una mirada fría. Sus allegados lo trataban como una persona manipuladora, no muy social con cierta gente. Decían que tenía comportamientos sádicos a veces, comportamientos complejos. Estamos hablando de una persona que bueno, más adelante vamos a decir, era golpeador hasta con su madre. Claudio Gil está apuntado como un asesino por odio. Por eso comentaba el caso anterior que venimos hablando sobre el cazador de mariposas. Un caso que está envuelto en odio, y esto también. Como decía, de su infancia no se sabe mucho, pero se ve que tuvo una infancia complicada, porque ya en su adolescencia empezaba a tener comportamientos complejos. Él vivió en una zona de San Juan conocida como Palermo de Desamparados, una zona tranquila y que ya levantaba bastante revuelo su presencia. Dice tener estudios universitarios, pero no fueron demostrados. Al parecer tenía buena voz, entonces era locutor. No sé si realmente estudió locución, pero ejercía como tal. De esta condena a 9 años, que les había comentado, a sus 19, por robo de autopartes y privación ilegítima de la libertad, no completa la condena de forma completa. Se ve que por buena conducta o no sabe por qué, cosa no de una menor condena. ¿Por qué? Porque cuando salió se fue para La Rioja, se mudó, donde empezó a tener inclinaciones hacia tener relaciones tóxicas, parasitarias, preferentemente homosexuales.
Ahí donde empieza a asomar el concepto del odio. ¿Por qué? Porque ahí, por el año 1997, empezó a tener un vínculo amoroso con un comerciante de la zona llamado Alberto Herrera, más conocido como Cacho de la Esquina. Se puede comprobar que hubo una relación entre ellos, ya que la gente de la zona los veía mucho tiempo seguidos. Ellos pasaban mucho tiempo seguidos. Internamente los mensajes que se mandaban eran en pareja. Luego de una discusión, ahí por el año 1997, habían salido de la ciudad en auto y en pleno viaje Claudio mata a Alberto Herrera. Primero lo desmaya con un golpe y luego la acuchilla reiteradas veces por el cuerpo. Él intenta escapar en un micro antes para poder cubrir la escena. Tira el cuerpo en un descampado y lo prende fuego. Un par de horas después toma un micro hacia San Juan y ahí es donde es detenido. 2 años después, en 99, es condenado por homicidio simple. 12 años. La historia obviamente no se corta acá. Porque luego estos 12 años de prisión, donde tiene un intento de fuga de 2005, porque había conseguido salidas transitorias. Luego de esto, consigue un trabajo en una radio de La Rioja. Y empieza, bueno, de vez en cuando a tener comportamientos o tratar de buscar relaciones como si fuese un taxi boy. Siempre ponderando las relaciones homosexuales. En el medio, pasa 11 meses en prisión desde el 2012 al 2013. ¿Por qué? Por violencia agravada por el vínculo, por un golpe y maltrato y quemaduras a la madre. Él, Claudio, tenía una relación bastante compleja en su casa, ¿no? Donde se ve que estaba separado. Él vivía con su hijo que no lo considera o no le tiene respeto como padre, hijo que se tuvo que ir porque el mismo padre le pegaba. No llegó a ser un abuso sexual, según lo se comenta, pero sí era violento. Y comentaba que la peor parte se llamaba a su abuela, o sea, la madre de Claudio. A quien allá, por el 2012, la termina quemando y golpeando de gravedad. Por esto, 11 meses de prisión. Luego, en donde vuelve, ¿no? Consigue ese trabajo en La Rioja. Vuelve, Taxi Boy. O en esta metodología, no es que era exactamente un Taxi Boy, pero en esta metodología. Y ahí es donde conoce a Carlos Alberto Echegaray Osman en el 2014. Carlos Alberto era un chef y docente, quien había empezado a tener una clase de vínculo y contacto con Claudio. Acá, si bien hay gente que asegura verlos juntos, la relación fue mucho más, digamos, clandestina, pero no poco fatal. Se comenta que tenían reuniones de forma regular,
con Claudio y el 6 de enero del 2014, aparentemente junto con otra persona, porque parece que acá hay un cómplice en este caso, se junta con el chef en su casa, en la casa del chef. Aparentemente tuvieron relaciones sexuales entre los tres y en algún momento lo atan a Echegaray y lo terminan apuñalando 8 veces. Otra vez, muerte por apuñalamiento. Quiero hacer una corrección porque hay un par de datos que a veces difieren. En el primer asesinato, que fue de Alberto Herrera, algunas fuentes dicen una puñalada al corazón y otros dicen que fueron varios apuñalamientos. De todas formas, esta mecánica la vamos a ver al menos una vez más. 8 puñaladas para Carlos Alberto Echegaray Osman. Y antes de escapar, robaron pertenencias personales del chef, dinero, celular, joyas, etc. Quien encuentra a Carlos es no más ni menos que la empleada. Una empleada doméstica que tenía, que lo encuentra 3 días después. Porque no podía entrar, había pedido la ayuda a un vecino para poder entrar y ahí lo encuentra, atado en la cama y una escena terrible. No había sonado el nombre de Carlos en ese momento. Y estuvo lejos de ser agarrado en ese momento. Fíjense cómo es la cosa. Que un par de meses después, Carlos toma contacto y forma otro vínculo. Forma otra relación. Esta vez con el último caso. Otra vez una relación homosexual. Otra vez una relación que termina con un apuñalamiento. Esta vez con Jorge Espínola, un jubilado de 85 años, que es interesante esto, porque el hijo o los allegados del señor Jorge comentaban que tenían que tener un vínculo muy cercano para que él te invite a su casa. Bueno, al parecer, esto es parte de esta actitud manipuladora que tenía Claudio, donde formó un vínculo y al parecer mantenían relaciones, aún sabiendo que Jorge era portador de VIH. ¿Qué sucedió? Todo esto fue en el año 2014. Todavía estaba abierto el caso del chef Echegaray Osman. Él todavía no había sido arrestado por eso. Y ya estaba en esta tercera relación. Relación que obviamente terminó con la muerte de Jorge Espínola, a quien Claudio, mientras él dormía, le puso una almohada en la cara y lo apuñaló. El hijo del jubilado asegura, y fue una de las claves fundamentales para reconocer a Claudio, asegura haberlo visto en la casa. Una empleada doméstica que trabajaba para Jorge recuerda que la noche del asesinato ella había terminado un poco más tarde de lo habitual y lo veía a Jorge bastante nervioso por un encuentro que iba a tener. El encuentro con Claudio. Otra vez, luego del hecho, hurtos y escape. Vemos que hay una metodología en todo esto, ¿no?
Gracias a ciertas investigaciones, a ciertos reconocimientos, a ciertas huellas que podían encontrar, a huellas que coinciden también con el calzado de Claudio, la policía ya tenía un sospechoso, Claudio. Allanaron su casa y encontraron pertenencias de Jorge. Más pudieron ubicar ciertas cosas que ya había empezado a vender. Es así que una semana después del hecho, de este último hecho, Claudio fue atrapado. En el año 2016 empezaron los juicios por los asesinatos de Carlos Alberto Echegaray y de Jorge Espíndola. Resultado: homicidio doblemente agravado por reincidencia y odio a la orientación sexual. Es la primera vez en la historia, al menos de San Juan, y me atrevo a decir que de la, no sé si de la historia de la criminología en Argentina, pero sí específicamente de San Juan, que se utilizó como parte de la carátula el odio a la orientación sexual. ¿Por qué? En ambos juicios, el primero obviamente por el chef Carlos Alberto Echegaray Osman, Claudio mostraba negación. Ya en el segundo, el primero sucedió en abril, el segundo sucedió en mayo, ya estaba con un aire desobrador, medio risueño, medio haciéndose el canchero. En estos análisis que hicieron de él, empezaron a hacer ciertos estudios, algunos peritajes psicológicos, y es interesante lo siguiente: que al momento de hacer estos estudios, dieron que Claudio presentaba un trastorno psicopático con un alto grado de impulsividad y caracterizado por el paso rápido a la acción, siempre violenta, y era a un individuo que por sus características generaba empatía. En verdad no le importaba el otro, tenía una actitud muy egoísta, y ahí es donde atacaba. Todas estas son palabras dadas por los mismos estudios, donde también se habló de un narcisismo maligno, sin sentimiento de culpa, y que su voluntad realmente no se ve alterada por lo que ha sucedido. O sea, nunca ha perdido el estribo, nunca ha actuado en una emoción violenta, siempre lo ha hecho consciente de lo que estaba haciendo. Concluyendo así los jueces que, y abro comillas, ese odio no es hacia Espínola en particular o a Echegaray, o inclusive ni siquiera contra Alfredo Nicolás Herrera, aquel primer asesinato que había cometido años antes, sino que es un odio al género en su totalidad. Entiendo por las identidades, las funciones y los atributos constituidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. Claudio Gil es un homosexual reprimido. Esto lo dice un juez. Posee una homosexualidad no manifestada a la que odia y la considera la causa u origen de todos sus problemas. Pero como no lo pudo solucionar en sí mismo, mata esa homosexualidad en los demás, creyendo a estas personas homosexuales como la génesis de sus males. El odio vinculado a los asesinatos. Más allá de esta actitud y esta formación psicológica que tenga Claudio como un hombre manipulador, homofóbico, antisocial,
Al parecer todo esto es generado por esta homosexualidad reprimida, dicho por el juez tras el peritaje psicológico. Es así que se aseguró que Hill permanecerá preso en modo efectiva durante los 30 años que contemplen esta pena de perpetuidad, y que por los agravantes mencionados, las salidas transitorias no tienen ningún tipo de lugar, más sabiendo que en el 2005 tuvo el intento de fuga por esto mismo. Dato de color, esto no termina acá porque durante su estadía en el penal de Chimpas se le agregaron 6 años más. ¿Por qué? Por delitos de abuso sexual y de lesiones contra su compañero de cuarto, por así decirlo, por su compañero de celda, por Gonzalo Ferreira. ¿Quién es Gonzalo Ferreira? Es una persona con un retraso en el desarrollo madurativo que estaba cumpliendo una pena por intento de robo agravado por estar relacionado con menores. Tuvo la mala suerte de recibir a Claudio en su celda, y este último fue bastante abusivo con él, no solamente violentándolo sexualmente, sino obligándolo a cumplir mandados para él, al punto de que él mismo lo ha lastimado, lo ha quemado, tiene una quemadura. Hay un video en el que él sale una vez que Ferreira ocultaba todo esto, pero llegó un punto que al psicólogo de la cárcel le cuenta, se quiebra y le cuenta. Eso dispara todo el proceso penal contra Claudio Gil, se le adicionaron 6 años, y parte del presidiario lo agarró básicamente a piñas a Claudio, y si no hubiese intervenido la policía, al mismo lo mataban. Gonzalo ahora tiene salidas transitorias, está avanzando, digamos, en su pena. No quiere estar más en la cárcel, obviamente, quiere reinsertarse en la sociedad, y quedó muy afectado, ¿no?, ante la personalidad de Claudio. Así que no solamente Claudio afectó a gente en la vida cotidiana, sino también en la cárcel. Hoy, en el Punto Argentina, el caso de Claudio Gil. No tengo más palabras porque es muy fuerte toda la historia de él. Es muy fuerte todo lo que se cuenta. Está el video, hay un video de Gonzalo Ferreira declarando. Es penoso verlo, la verdad. Se ve una persona que está realmente acongojada con todo lo que pasó. Hoy, Difunto Argentina, un caso impactante, el de Claudio Gil. Lo dejamos con más difusión parlante y espero leerlos en los comentarios. Muchas gracias.